y vamos a marcar 2 puntos cualquiera en y en X. Aquí yo dejé 2 centímetros, pero aquí yo puedo tener otras distancias. Por ejemplo, por aquí y por acá. Listo, no tiene que ser proporcionado y trabajamos en el primer cuadrante, pero se puede poner en cualquier otro cuadrante. La idea viene siendo como la misma. A este primer punto le voy a llamar X1 y a este segundo punto X2. A este primer punto en Y1 y este segundo punto en Y2. Observen que los que quedan en el eje X se llaman X1 y X2 y los de Y se llaman Y1 y Y2. ¿Listo? Dicha esta aclaración, voy a ubicar unas coordenadas en dichos puntos. X1 con Y1 y voy a decir que este punto se llama A. X2 con Y2, voy a utilizar aquí la regla para que no me quede ahí tan torcido. Bueno, y aún así me está quedando torcido. Ya, corrijamos por aquí. Listo. Y marcamos el punto B. Estos dos puntos, por 2 puntos puedo poner una línea. Miren que si yo pongo solo por el punto A, si tuviéramos solo el punto A, puedo hacer cualquier línea. Pero resulta que si tengo 2, puedo trazar una única línea porque es donde yo pongo la regla y de aquí ya puedo trazarlo. Listo. Nosotros queremos saber es cuál va a ser la distancia que hay desde A hasta B. ¿Qué distancia habría? Bueno, habría muchos métodos para resolver, pero pues nosotros tenemos uno muy concreto desde la geometría y es utilizándolo a través del teorema de Pitágoras. ¿Cómo así teorema de Pitágoras? Pero si ni siquiera hay un triángulo. Ah, bueno, pero lo podemos completar. ¿Cómo? Paralela al eje X y por el punto A puedo trazar una paralela. Y lo mismo hago por acá, en Y, paralela al eje Y, paralela, es decir, con el mismo ángulo, voy a trazar una línea y observen que aquí se me forma un ángulo recto y tengo un triángulo rectángulo. ¿Cuánto miden los catetos? Bueno, los catetos pueden medir lo que sea, pero tienen el mismo algoritmo siempre. Y esta sería nuestra distancia. Voy a ponerle con la letra D. ¿Listo? Concretamente, estos catetos siempre van a tener aquí. Observemos aquí abajo, voy a explicarlo. Si yo quiero saber solo este pedacito, si quiero saber solo este pedacito cuánto vale, pues yo digo, bueno, desde 0 hasta x2, pues vale x2. Y si yo solo quiero quedarme con este pedacito, pues debo quitar el resto. ¿Y a qué es igual el resto? Ah, pues el resto es esto, que es x1. Por lo tanto, este pedacito se va a llamar x2 que es el total menos x1. Siempre va a ser así. ¿Listo? Podemos llegar a esa generalización. Voy a borrar todos estos rayoncitos y voy a poner aquí abajo x2. Tal vez de pronto no les quede muy claro, quedo atenta a cualquier duda. x2 menos x1. Es decir, que eso va a medir este cateto. Y el otro cateto,
hacemos lo mismo. Si yo quiero saber cuánto vale este pedacito, pues entonces yo digo, miro cuánto vale desde 0 hasta acá. Hasta acá vale Y2. Y luego yo necesito quitar lo que le sobra. ¿Qué le sobra? Este pedazo. ¿Y ese pedazo cuánto vale? Ese pedazo vale Y1. Por eso, como yo quito, lo expreso con una resta. Y2 le quito Y1. Voy a quitar también estos rayoncitos. Y ese sería el valor del otro cateto. Y2 menos Y1. Concretamente, cateto 1, X2 menos X1 y cateto 2, Y2 menos Y1. Y la distancia sería la hipotenusa, que hemos llamado D. Con el teorema de Pitágoras sabemos que todo esto va a estar al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado, X2 menos X1 al cuadrado, pero entonces ahí ¿cómo lo pongo? Esto debe estar empaquetado, es decir, entre paréntesis. Al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y listo, con esto aplico. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la distancia entre los puntos A con coordenadas menos 3, menos 5 y B 1,7. Observemos que estos, los dos son negativos, están en el cuadrante 3. Y estos que son positivos están en el cuadrante 1. Solo para que lo tengamos como en la mente. ¿Listo? Y vamos a hallar la distancia entre esos dos puntos. Entonces, la ecuación de distancia me dice, distancia al cuadrado es igual a X2 menos X1. ¿Cómo así? Pues resulta que aquí nosotros vamos a tener que nombrar los puntos. X1 y X2. Y1 y Y2, es decir, al primer punto le pongo X1, Y1 y al segundo punto X2, Y2 y simplemente aplicamos en la fórmula. X2, ¿qué es X2? X2 se llama 1. Menos de la fórmula, menos de la fórmula. X1 que es menos 3. Y todo esto al cuadrado más Y2, que en este caso es 7, menos de la fórmula, y Y1 que es menos 5. Todo esto al cuadrado. D al cuadrado sería igual. Y empezamos a resolver. Paréntesis, menos por menos más, me quedaría 1 más 3 y esto elevado al cuadrado. Recuerden que yo aquí lo hago paso a paso. Obviamente aquí hay pasos que ustedes ya lo tienen presente. Y en el siguiente sería menos por menos más, 7 más 5, cierro paréntesis y al cuadrado, igual a 1 más 3, 4. 4 al cuadrado, aquí ya no es necesario poner paréntesis, más 7 más 5, 12 y también al cuadrado. Distancia
al cuadrado. No se nos puede pasar ese dato porque si se nos llega a pasar nos afecta muchísimo en la respuesta, debido a que no tenemos después cómo sacar raíz. 4 al cuadrado es 16 y 12 al cuadrado, pues hacemos lo de multiplicaciones abreviadas. 12 por 12, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. 2 más 2 serían 4 y luego 1 por 1, 1. 144. Estos números, chicos, 4 al cuadrado, 12 al cuadrado y sus respectivos resultados se conocen como números cuadrados. Es importante que se aprendan por lo menos hasta el 20, 21. Eso les va a facilitar mucho la vida ahorita en grado décimo y les va a facilitar la vida para el ICFES. Bueno, luego sumamos 16 más 144. En este caso nos quedarían 160 y sacamos aquí la raíz. ¿Por qué? Porque la idea es cancelar este cuadrado. Entonces decimos raíz por acá y si la pongo en un lado la pongo en el otro por las propiedades de los números reales. Entonces va a quedar distancia, aquí se canceló la raíz con este cuadrado, y la raíz de 160, descomponemos el número, mitad de 160 es 80, mitad, 40, mitad, 20, mitad, 10, mitad, 5, y ahí ya no tiene más mitad, 5 es un número primo, entonces me quedaría aquí 5. La idea es que al final de la descomposición al lado izquierdo me quede un 1. Y que al lado derecho todos estos numeritos que me dan acá yo los pueda agrupar como potencias. ¿Y cómo escogemos la potencia? La raíz cuadrada se llama cuadrada porque aquí aparece un 2, que no lo ponemos, así como no ponemos x a la 1 o un y, ¿sí? Como no le ponemos esos valores, así es en la raíz, ese 2 está allí invisible, pero existe. Entonces, ese 2 lo que me va a indicar es que yo voy a tomar de a dos numeritos. Entonces tomo estos 2 y digo 2 a la 2. Tomo estos 2 y digo 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? 2, que es la base porque este es el número que se repite. Y a la 2 porque está dos veces. Aquí este me quedó solito con el 5, entonces ni modo, los multiplico. 2 por 5. Decimos entonces que raíz de 160 se puede ver como la raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 por 5. Y aquí podemos separar raíces. Bueno, antes de separar raíces, yo voy a multiplicar ese 2 con ese 5. 2 por 5, 10. ¿Por qué lo hacemos? Porque no me quedó al cuadrado. ¿Listo? Y aquí separo ya 2 a la 2 en raíz, 2 a la 2 en raíz y 10 en raíz. ¿Qué va a suceder? Resulta que aquí esta raíz se cancela con este cuadrado y me queda solo 2. Raíz se cancela con cuadrado y me queda solo 2. Y aquí no se me canceló nada, queda raíz de 10. Luego 2 por 2 es 4, raíz de 10. Recuerden que también lo pueden hacer multiplicando, escogiendo dos números que al multiplicarles de 160. Pues yo puedo decir 10 por 10, perdón, 16 por 10. Y aquí me va a quedar, separo raíz de 16 y separo raíz de 10. Y raíz de 16 es 4 y raíz de 10. Observen que aquí lo he hecho en un proceso mental y aquí lo he hecho en un proceso totalmente matemático paso a paso, pero la respuesta es la misma. ¿Listo? Entonces, la distancia entre esos dos puntos es 4 raíz de 10. Si nosotros lo ponemos en la calculadora, pues nos va a dar un número
y con la regla medimos la distancia entre esos dos puntos cuando graficamos y nos tiene que dar. Eso ya lo hacemos con más cautela cuando nos encontremos en el colegio. ¿Listo? Recuerden que deben llevar todos sus instrumentos de medición. Eso sería, chicos, en cuanto a las distancias. No se preocupen que vamos a profundizar, es simplemente como para que tengamos la idea y para que puedan hacer los otros ejercicios que tenemos que entregar el miércoles. El punto 4 y el punto 5 de la tarea 3. Vamos a ver ahora el punto medio. ¿Qué será eso de puntos medios? El punto medio me dice, bueno, yo tengo dos puntos, A de coordenadas x1, y1, B, recuerden que puede ser A y B, C y D, cualquier letra. Yo las pongo así porque están en orden y pues es como para que lo podamos entender. X2 y Y2. Entonces, decimos, sean A con estas coordenadas y B con estas coordenadas, coma, tal que C es el punto medio se cumple que al punto medio en X le ponemos X barrita y va a ser la suma de X1 más X2 y lo divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque tengo 1 y 2 valores. Si tuviéramos 3 valores, pues sería sobre 3, pero pues aquí solo estamos trabajando punto medio, o sea que solo entre 2 puntos. Entonces, eso sería en cuanto a Y, en cuanto a X, y en cuanto a Y sería similar Y1 más Y2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, concluimos por acá. El punto C va a tener coordenadas x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2, y eso así con letras como que casi no se entiende. Esta sería como la definición de punto medio. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo vamos a hallar el punto medio de A, que tiene coordenadas 2,3, y B, que tiene coordenadas 5,10. Listo, entonces punto medio. C, me dicen que la coordenada es x1 más x2. ¿Qué es x1 y qué es x2? Hacemos algo similar con la distancia y es x1, y1, x2 y y2. ¿Listo? Entonces, x1 que es 2 más x2 que es 5 y eso dividido 2. Coma, para separar la coordenada, 3 que es y1 y 10 que es y2 sobre 2. Listo. Como no lo puedo expresar así, entonces pues resuelvo para dar el número concreto. 2 más 5, que es 7, y 7 dividido 2, pues 7 medios, que sería 3.5 en decimal. Les recomiendo que aquí trabajemos los decimales con puntos para que no se nos confunda con la coma que nos separa la coordenada X y la coordenada Y. Listo. El siguiente valor, 3 más 10 es 13 y 13 dividido 2 es 6.5. Listo, este sería nuestro punto medio para estos dos puntos. Gráficamente, ¿qué viene siendo? Si nosotros ubicamos, esta sí la hacen por favor en papel milimetrado.
Si nosotros hacemos el eje de coordenadas, voy a bajarlo bastante. Observemos que en X tenemos los valores de 2 y de 5. Y en Y tenemos 3 y 10. Listo, solo para tener allí presente. O sea que están en el primer cuadrante. 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongo aquí unos numeritos de más. De hecho, marco por acá otros. Y ahí ya tenemos nuestro eje X. Y hacemos el eje Y. En el eje Y sí o sí nos tienen que caber hasta el 10. Debemos haber comenzado por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, no se cumple. Podemos hacerlo más pequeñito, pero la idea es usar una misma escala. Entonces, permítanme aquí, voy a borrar y arranquemos por la escala en Y. Por los números, perdón, por la ubicación de los números en el eje Y. Que me quepan más de 10, entonces, por ejemplo, 12, 11, 10, para que no me quede tan exacto ahí. Bueno, primero hago las marquitas y ahorita hago los números. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y aquí voy a poner 2 de más. Trazamos nuestra línea. Voy a poner los numeritos. Guardo la regla un momento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y aquí sería menos 1. Ponemos la regla en el 0 y trazamos. Medimos 1, 2, 3, 4, 5 y pongo 2 de más. Y acá 1 de más. Guardamos nuestra regla, marcamos eje X. Recuerden, en papel milimetrado. Y marcamos los puntos. ¿Qué puntos vamos a marcar? El A, que es 2,3. 2 en X y 3 en Y. Permítanme, chicos, yo pongo aquí cuadrícula para que ustedes también puedan tener como el referente. En este caso no me coincide muy bien, pero bueno, ahí con la cuadrícula es más o menos como el papel milimetrado, es la cuadrícula más pequeña que tengo, para que nos podamos hacer una idea. Listo, entonces este sería mi punto A. Y mi punto B estaría ubicado en 5,10. 5 y voy hasta 10. Y aquí estaría mi punto B. Por estos dos puntos trazo una línea con lápiz que me toque bien los dos puntos. A puro ojo no puedo ubicar el centro, pero el centro ya nos dio con una coordenada que es exacta. Listo, en este caso la coordenada dio más o menos, uno diría que es como por aquí. Ese es visualmente mi centro. Vamos a confirmar. Me dicen que el centro tiene que estar, o el punto medio, en 3.5 en X. 3.5 en X. 3.5 en X. Y 6.5 en Y. 6.5 en Y.
y es justo allí donde visualmente yo la marqué. Pero ¿qué nos concreta esta operación matemática? No es hacerlo a ojo ni con distancias de regla, sino ya con algo más geométrico, una herramienta más matemática. Con esta explicación, chicos, considero que podemos hacer de tarea el punto 4 y el punto 5. Sin embargo, hago una aclaración, y es que el martes que nos veamos podremos trabajar dudas acerca del taller, del punto 1 al punto 5. ¿Listo? Lo que sí necesito es que vean este video atentamente, tomen nota, hagan sus gráficas en el papel milimetrado, para que así nos rindan las dudas que tenemos en nuestro encuentro presencial. Llevemos por favor dudas muy puntuales, si hay que hacer un ejercicio lo hacemos, contamos con poquito tiempo, chicos, pero pues allí tratamos de resolver la mayoría de dudas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces recuerden que la tarea es para el miércoles y hoy podemos ya completar los puntos. Voy a poner aquí que es la tarea 3, puntualmente, ¿no? Completar los puntos 4 y 5. También en el cuaderno, a lápiz, gráficas en papel milimetrado, bueno, ya saben allí las indicaciones. Un abracito y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, chicos, por la disposición.